Muy bien. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Tilda. Te dejamos a vos porque ya entraron 26 participantes. Ah, buenísimo, buenísimo. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar otra vez con ustedes y hoy en el último día, con un cierre realmente de lujo, con una de las mejores profesoras de la carrera de letras. Por este ciclo de conferencias desfilaron excelentes profesionales también que pasaron por la coordinación y por la docencia en letras. Y bueno, y tenía que ser el cierre con una de ellas también, pero esta está muy vigente, ahí la tenemos trabajando bastante. Le pedimos siempre su esfuerzo, ella es muy colaboradora, es una persona maravillosa que la compañera, colega Miriam Busó va a estar presentándola en su perfil, pero básicamente lo que yo tengo que hacer es abrir este último día y decirles que fue una experiencia maravillosa trabajar en forma colaborativa, la dirección de investigación con la carrera de letras y con nuestra Academia Literaria Caureí. Se puede decir que fue todo un logro hacer este trabajo en forma colaborativa, en forma mancomunada, y justamente este es un preludio de lo que se viene después, ¿verdad? Nosotros vamos a estar invitándoles a todos ustedes otra vez para participar en breve de la Semana de Letras. Tenemos que empezar a preparar la Semana de Letras. Es una actividad convocante todos los años. Todos casi participamos, los que estamos participando ahora en este ciclo de conferencias. Y bueno, y vamos a extender la invitación también a las demás carreras y al público en general. Entonces, sin más palabras, para no quitarle el tiempo a la colega Fides, entonces hoy nos ofrece de poemas y pandemias en Hispanoamérica. Así por el título, luego ya es bastante atractivo, ya sabemos que va a ser muy interesante la charla con Fides. Bueno, muchísimas gracias Miriam, todas las colegas y compañeras que estuvimos trabajando y organizando todo esto. Estuve participando en los otros días como parte del público y la verdad es que anima mucho, es muy positivo, ¿verdad? Sentirnos un poco unidos a través de estos medios tecnológicos, al menos, ¿verdad? En este contexto en el que estamos, y sentir que nuestra tarea y que la literatura sigue siendo una herramienta tan importante y convocante como expresión artística para, para traer una luz en medio de todo, de repente incluso del caos que se puede dar en nuestra sociedad actualmente. Y cuando me pidieron hablar sobre este tema, yo, por supuesto, me pensé, verán, sobre qué aspecto podríamos tocar, qué podemos, en qué aspecto podemos aportar. Y como saben, muchos de mis alumnos están aquí, exalumnos también. Para mí la poesía es una expresión superior, muy importante y desafiante también, porque leer literatura en general es exigente, pero la poesía tiene una particular exigencia, ¿verdad? Porque el lenguaje simbólico, sintético de la poesía, a veces nos puede hacer un poco retroceder, ¿verdad? Es como que necesitamos escucharnos entre todos en este proceso de leer e interpretar para llegar a conclusiones y para ver una obra literaria como en su real dimensión. Y bueno, demasiadas opciones entre la poesía hispanoamericana hay, por supuesto, pero yo elegí, y todavía no les voy a decir el poema, pero elegí un poema para analizar con ustedes aquí,
pero vamos a empezar hablando un poco de lo que es un concepto clásico que nos ayuda a entender todo este proceso. La catarsis. Bueno, ¿por qué hablar de la catarsis? Y bueno, la situación en que estamos, el contexto que vivimos hoy, nos invita a pensar cuál es el lugar que ocupa la palabra literaria, la palabra poética en este momento histórico. Y así como dijeron nuestras maestras y colegas en las sesiones anteriores, existen demasiadas muestras a lo largo de la historia de que la literatura siempre sirvió como un espacio de sanación, de alivio, de todo el pesar y de la angustia que se podía sentir en esos momentos difíciles como son los momentos de pandemias y momentos de guerras, por ejemplo, las guerras que son así, las grandes catástrofes, finalmente son momentos propicios para la poesía. Entonces uno como diría, bueno, pero ¿cuál es la urgencia, verdad? Y sí, hay una urgencia, porque está bien, es cierto, hay que invertir en salud, hay que encontrar la vacuna, hay cuestiones así puntuales de biológicas que resolver, pero acompañando todo ese fenómeno está también el espíritu de la comunidad, el sentimiento colectivo de desazón y de incertidumbre que necesita una respuesta, y no solamente una respuesta de medidas sanitarias, sino una respuesta cultural, una respuesta de también alivio de alguna forma de esa tensión que se da en este contexto pandémico. Y bueno, la palabra catarsis, como ustedes saben, es una experiencia de purificación. Siempre existió en el ámbito de la medicina, primeramente, cualquier proceso de sanación, bueno, se le llamaba catarsis, en Grecia. ¿Y quién fue el que introdujo dentro del ámbito de las teorías literarias este concepto? Bueno, ya lo saben, nuestro amigo Aristóteles, en la poética. Él hablaba de la catarsis en las tragedias griegas y, por supuesto, eso era una forma de liberación en donde a través del arte el espectador, en este caso de las tragedias, terminaba sintiéndose más aliviado, entendiendo mejor. Nosotros, los seres humanos, siempre necesitamos representar, porque solamente en la representación de nuestras realidades llegamos a veces a comprenderlas. Y cuanto más grande y cuanto más complejo es el proceso, más necesidad surge de representar eso y de tratar de entenderlo, de verbalizar, ¿verdad? Porque hay muchas formas de representación, por supuesto. Está la pintura, está la música, están todas las expresiones artísticas que son propias de las diferentes culturas y tienen esa función, ¿verdad? Pero la palabra, dentro de todo ese contexto, históricamente ha tenido una fuerza siempre preponderante, ¿verdad? Entonces, la catarsis para nosotros en este momento se hace absolutamente necesario, se hace necesaria esa revisión de los procesos y ampliando incluso el panorama nos vemos que dentro de ese contexto la palabra, como les decía, es esencial para el ser humano. El hecho de nombrar el mundo, de poder pensar sobre nuestra realidad
y con nuestras palabras, incluso pensar sobre nuestras palabras, o sea que es una función metalingüística, hace que seamos únicos entre los muchos seres que habitamos este planeta, por ejemplo, ¿verdad? Los animales también se comunican, solemos decirlo, pero nosotros tenemos ese privilegio de poder utilizar la palabra en otros y otros niveles. Y dentro de la utilización de la palabra, dentro de las muchas posibilidades de utilización de la palabra, está la palabra poética. Y desde siempre, podemos decirlo, ¿verdad? La palabra poética fue una expresión superior del lenguaje. Originalmente incluso estaba relacionada con las celebraciones religiosas, porque pareciera que cuanto más misterio rodea a una realidad, la palabra no puede ser la palabra cotidiana, ordinaria, sino se necesita una palabra elaborada, significativa. Y por eso es que, por ejemplo, de los grandes libros de la humanidad, empezando por la Biblia y otros libros de otras culturas también, libros primarios, digamos, incorporan la poesía como parte de sus componentes, ¿verdad? Importantes. El lenguaje poético siempre fue el lenguaje de los misterios. Y pareciera que, bueno, no sé, estamos en el siglo XXI, ya no hay misterios. ¿Será que no hay misterios? Y eso es lo que pasa, que sigue habiendo cosas y ahora más que nunca nos damos cuenta de que de repente, en cualquier momento, surgen situaciones inexplicables, difíciles de asimilar y de digerir. Y ahí yo recuerdo unos versos de Becker. Este es también un clásico, Becker, ¿verdad? El poeta romántico español que hablaba de que la poesía siempre va a existir. Uno de los fragmentos que es lo que más me recuerda a esta situación es: mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, o el mar, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Y bueno, definitivamente nosotros seguimos debatiendo, seguimos tratando de asimilar tantas cosas. Pareciera que la ciencia, pareciera que las estadísticas pudieran resolver, por ejemplo, todo el fenómeno, pero no es así. Escuchamos campanas y campanas, respuestas de un lado, de otro lado, no hay una respuesta única a lo que estamos viviendo, pero sí hay un sentimiento común, y ese sentimiento común de desazón, de desasosiego, se puede expresar o termina expresándose en el lenguaje poético. Y encontré muchos artículos, no una colección todavía formada de poemas sobre la pandemia, porque eso se está gestando ahora. La gente está escribiendo ahora. Dentro de, no sé, 10 años, 20 años, vamos a seguramente encontrar referencias así. Bueno, esta es la poesía que se escribió en el 2020 en el contexto de la pandemia. Lo vamos a recordar por mucho tiempo, eso no cabe duda. Pero en este momento, lo que podemos hacer es revisar un poco lo que se ha escrito antes. Nuestras escritoras y nuestras profesoras nos han hablado de grandes obras de la literatura que se refieren a esta situación, que tratan de explicar y de revisar este contexto. Y por mi parte me toca analizar un poco, ver
lo que pasa en Hispanoamérica. Es decir, nosotros tenemos en Hispanoamérica, sobre todo en el siglo XX, un conjunto de autores que han conmovido las más hondas fibras de la poesía mundial, ¿verdad? Y en lengua española. Incluso me atrevo a decir que los hispanoamericanos en un momento dado tomaron la palabra literalmente, y la poesía española como tal en la primera mitad del siglo XX estuvo más o menos opacada, o sea, no tanto, después del 27, con todas las guerras y cosas que vivieron los españoles también estuvieron así como más en un segundo plano, pero en Hispanoamérica comenzó a triunfar la poesía, grandes autores. Y bueno, entonces, por ejemplo, aquí un maestro, que es Octavio Paz, hace una definición de la poesía. Cuando a mí me piden que hable de poesía, siempre termino acordándome un poco de Octavio Paz en su libro de El arco y la lira, que es todo un ensayo largo sobre qué significa la poesía. Y él define, por ejemplo, de esta forma: la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar el mundo. Y ahí es donde nosotros eh, podemos plantearnos, pero ¿hasta qué punto realmente es cierto eso? Y existen voces desde antes también que han defendido, se han hecho defensas de la poesía en diferentes momentos de la historia. Y una de las conclusiones a las que se llega es que si la poesía durante tanto tiempo y por tantas personas tan destacadas ha sido trabajada y desarrollada, tiene que ser algo importante para la humanidad. No puede ser una expresión menor, siendo que tiene una fuerza y un impacto. Y es cierto que simplemente escribir un poema puede no ser, no sé, no puede terminar con una guerra o iniciar una guerra, no sé, estoy pensando, o terminar con la pandemia, no así, no directamente no, pero no podemos negar la fuerza de la palabra. Hace unas semanas atrás estaba circulando por las redes sociales un poema de una señora norteamericana que supuestamente el poema se había escrito hacía casi 100 años atrás, en otro contexto de pandemia, y todo el mundo quedó conmocionado porque parecía tan vigente. Después se demostró que el poema realmente es actual, pero igual, o sea, el hecho de que sea actual no quita que sea importante, porque todo el mundo se conmovió con ese texto, en el que se habla, ¿verdad?, de lo que pasó, de lo que está pasando ahora que todo el mundo se queda en su casa, que lee más, que se, se concentra un poco y cambia la situación. Esta definición siguiente también de Octavio Paz para mí es clave, fundamental. Dice: el poema es un caracol donde resuena la música del mundo, y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Y entonces ahí nos damos cuenta de lo profundo y de lo impactante que puede ser el trabajar la palabra en clave poética. Y nosotros lo conocemos como lectores, y quienes están aquí son escritores saben también, ¿verdad? La catarsis no es solamente una operación de desahogo del que escribe, es también un momento de alivio para el que lee, para el que siente que sus emociones y sus sentimientos coinciden con los sentimientos y las emociones de esa persona.
y que lo ha dicho de una forma tan magnífica que siendo un sentimiento común, esta persona es capaz de representar con palabras algo que uno mismo no lo puede decir, no lo puede explicar. Bueno, ahí está entonces el valor de la palabra poética. Muy bien. Estamos entonces en este contexto, la incertidumbre, el miedo, el desconcierto y lo más extraño, ¿verdad? No sé, de repente pasan cosas en un país y entonces, bueno, lo que está pasando, no sé, el año pasado nomás estábamos todos preocupados lo que estaba pasando en Siria o lo que está pasando, no sé, catástrofes en alguna parte del mundo, pero de repente se hizo más fuerte y más difícil de digerir el hecho de que el mundo entero, todos, estuviéramos expuestos y con el miedo y ese sentimiento de que en cualquier momento, a la vuelta de la esquina, ahí cruzando la puerta, podríamos encontrar al ángel de la muerte en forma de un virus, invisible, pero letal, ¿verdad? Y seguimos todavía con el corazón en la mano, escuchando las noticias, cada día a la una más o menos se comparten las informaciones del día y uno ahí evaluando si sentirse esperanzado, sentirse triste. Y eso que nosotros en Paraguay, sinceramente, somos un país bendecido porque realmente no ha llegado el, el mal con tanta fuerza, es decir, no hemos perdido a tanta gente, pero sin embargo hay otras circunstancias que no tienen que ver solamente con la enfermedad en sí, sino los problemas sociales que genera el hecho de haber parado y de seguir todavía más o menos avanzando muy lento. Todo el sistema está resentido. Y esto que estamos sintiendo nosotros en Paraguay es algo que están sintiendo el mundo entero. Y entonces hay un sentimiento como de hermandad que surge de estas circunstancias, ¿verdad? Porque eh, lo particular, la situación particular, termina siendo una situación universal. Y todos entendemos la gravedad de la situación en que nos encontramos. Y bueno, ¿cómo expresar esto? ¿Cómo liberar este dolor de alguna forma? Y han surgido muchísimas expresiones, muchas expresiones artísticas, música, pintura, no sé, podríamos hacer una larga lista de todo lo que se ha hecho y de lo que se sigue haciendo. Pero en ese contexto nos damos cuenta de que de repente la poesía pareciera cobrar una significativa importancia, porque las crisis son momentos propicios para escribir poesía. Y si aquí, como dice, que de poetas y de locos todos tenemos un poco seguro, ¿verdad? Que en ese momento en que uno se sintió más vulnerable, más sentido, ahí surgió la necesidad de escribir unos versos. Para cualquiera surge. Eso es así. Y entonces tenemos esta realidad. En Hispanoamérica, por ejemplo, tenemos no sé, cómo podríamos llamarle, como la bendición de tener muchísimos autores muy destacados que nos dejaron un legado de grandes obras y dentro de ese gran legado también hay algunas obras que se refieren no necesariamente a la pandemia o a un contexto de peste, aunque también encontré algunos muy específicos, ¿verdad? Pero me pareció oportuno trabajar con ustedes a un autor bastante universal que es César Vallejo, con ese poema
el poema que es Los Heraldos Negros. Les muestro, tenemos autores súper representativos, tenemos a Neruda, también me sentí tentada a tomar algunos textos de Neruda, Gabriela Mistral, Octavio Paz, Oliverio Girondo, Alfonsina Storni y César Vallejo. Ahí está el elegido para esta ocasión, Mario Benedetti, Gioconda Belli y tantos más. Bueno, no hay forma de abarcar todo lo que podamos rescatar de estos autores. Así que decidí que vamos a leer Los Heraldos Negros. Espero que les guste. Y quiero compartir con ustedes un videíto que justamente se refiere a esta obra. Espero que funcione bien el audio y todo. Es esta obra, es para que la escuchemos, ¿verdad? Y a partir de allí hagamos nuestro análisis. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo vivido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos. Pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros aguilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos hace una palmada. Vuelve los ojos locos y todo se empoza como un charco de culpa. Bueno, es una presentación del poema que estoy segura que todos conocen. Los Heraldos Negros es un texto que aparece en un libro que justamente también se llama Los Heraldos Negros, y es un poco la transición de Vallejos, digamos, así como del modernismo hacia la vanguardia. Tiene rasgos, digamos, todavía del modernismo, la musicalidad, la fuerza expresiva, es un mensaje bastante directo y contundente. No es tan abstracto, digamos, como podría llegar a ser un texto posterior, como Trilce, como ya los textos más vanguardistas. Estamos hablando de un texto, digamos así como de postmodernista, vamos a decir, por darle un nombre, pero tiene algunos rasgos que le hacen ya un texto más moderno, no modernista, sino más nuevo, más siglo XX. Y podemos empezar mirando un poco estos 4 primeros versos. El poema en sí tiene una métrica, la mayoría de los versos no es tan irregular, pero no es totalmente irregular. Pero lo que destaca no es tanto la medida de los versos, sino el ritmo, ¿verdad?
como comienza luego diciendo, hay golpes en la vida tan fuertes, ¿verdad? Golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bueno, desde este primer verso ya comienza un cuestionamiento para nosotros. Los golpes, el odio, la resaca, lo sufrido, son elementos tan negativos, ¿verdad? De lo que nos está hablando de esas situaciones extremas, esas situaciones límite que el hombre tiene que sobrellevar. Y ahí, aquí es extraño la forma en que nos plantea, porque dice, hay golpes en la vida, es una afirmación tan fuertes, hasta acá, contundente. Pero después agrega un yo no sé. Es como, ¿qué es lo que no sabe César Vallejo, digo yo, ¿verdad? O sea, la voz poética, vamos a decir la voz poética, porque así hay que llamarle. Esta expresión de yo no sé genera una duda, genera una situación de inexplicable, digamos, ¿verdad? Que no se puede explicar. ¿Cómo es que existen estos golpes tan duros? No hay una certeza al respecto. Entonces, es como cuando uno dice, bueno, no sé, hoy es viernes y agrega un creo. Y entonces toda la afirmación queda un poco tambaleante. Y encima no lo dice así nomás, sino usa los puntos suspensivos. Esto genera como un suspenso, más o menos, ¿verdad? Un momento de reflexión, una pequeña pausa de reflexión. Y luego el segundo verso, golpes, una comparación, ¿verdad? Golpes, que se sigue refiriendo a los golpes en la vida, como del odio de Dios, algo tan radical, tan extremo. Eso uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo Dios, en su infinita bondad, puede permitir que tanta gente esté muriendo, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que estemos contando casi tantos muertos como, no sé, como en la Primera Guerra Mundial o como en la Segunda? Es difícil de aceptar, de asimilar. Como si ante ellos, ante estos golpes, la resaca de todo lo sufrido. Profe Marilis, me tenés que dar otra vez la opción de compartir. Fíjate un poco. Bueno, estábamos con nuestro poema en la primera estrofa y ahora creo que sí ya puedo compartir. Sí, ya estás habilitada para compartir, Fides. Ahora. Perfecto. Entonces, el poeta reflexiona sobre los momentos más duros de la vida. Son situaciones extremas que podríamos calificarlas como un castigo divino. Realmente, yo no sé si ustedes sienten lo mismo, ¿verdad? Pero ante esta situación tan radical que estamos viviendo, todo el mundo quiere encontrar un culpable. Y nos miramos todos y todos somos culpables. Y bueno, el gobierno es culpable también, por supuesto. Hay gente que tiene un poco más de culpa que otra, aparentemente, pero después están los ciudadanos que no se cuidan. Necesitamos una respuesta, ¿verdad? Y eso es algo que es inevitable. Entonces, acá, por ejemplo, nuestro autor nos plantea justamente, después habla también del tema de la culpa, ¿verdad? Ante estas situaciones tan difíciles, necesariamente nos preguntamos por qué. ¿Qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa? Bueno, ahí está. Y acá el recurso de estilo que utiliza nuestro autor es lo que se califica como seudma, ¿verdad? En el sentido de que sigue hablando de los golpes de la vida sin decir ya, o sin repetir, son pocos. ¿Cuáles son?
los golpes de la vida. Seguimos hablando de los golpes de la vida. Son pocos, pero existen. Son inevitablemente, están allí. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Es decir, hasta las personas que aparentemente no se verían afectadas por una situación terminan recibiendo estos golpes y les dejan cicatrices. Hay cicatrices profundas de estos momentos difíciles. Yo creo que individualmente uno puede vivir eso y se entiende, pero en este momento lo que nosotros estamos viendo es que las cicatrices van a quedar en la sociedad completa, toda la sociedad. Y los países más fuertes, cuanto más fuerte el país, cuanto más grande, más golpeado está. Justamente hoy estaba escuchando que Paraguay, todo el mundo está de acuerdo que cómo es que Paraguay está triunfando, y eso que nosotros no lo sentimos tanto así, pero sí, que nos está yendo bien con el tema de la pandemia, que se está controlando relativamente. Y las conclusiones a las que llegan las instituciones internacionales es que porque somos chiquitos, porque no nos comunicamos luego con nadie, porque tenemos porque nuestros aeropuertos son pequeños, etcétera, o porque tenemos un aeropuerto. Y bueno, sabemos que los países más grandes son los que están sufriendo más, pero es así. Son estos golpes de la vida que no se esperan también, ¿verdad? Y después se refiere a los bárbaros Atilas. Atila, acuérdense, este personaje histórico que hizo arrodillar a un imperio, el imperio romano, ¿verdad? Entonces, los bárbaros Atila, es como si llegara una invasión, es una guerra, y así lo sentimos. Estamos en un momento de guerra y se repite bastante este concepto. Son los heraldos negros, los heraldos son los mensajeros que nos mandan la muerte. Así mismo, es decir, ante esta circunstancia que estamos viviendo, tomamos conciencia de que no somos tan fuertes como pensamos, que somos vulnerables, que estamos realmente, y no es una cuestión individual, sino social, ¿verdad? Que podría pasar cualquier cosa, ¿no? Que se nos puede venir todo abajo de repente. Y estos momentos tan difíciles son momentos donde uno se pone a reflexionar, ¿verdad? He visto, circulan ciertos afiches, ciertos textos que nos hablan de cuáles son las enseñanzas que nos deja la pandemia. Y nos habla, por ejemplo, de la necesidad de darnos cuenta de que la salud es un bien que a veces no se aprecia suficientemente. Solamente cuando la perdemos ahí parece que nos damos cuenta del valor que tiene, de que todos dependemos los unos de los otros, y que en realidad todos estamos conectados, y que no es una cuestión acá local, mi barrio, mi vecino, sino el país, el mundo, y que somos vulnerables y que la muerte está ahí. Así que César Vallejo, al escribir este texto, es posible que ni siquiera estuviera pensando en una pandemia, obviamente. Podrían ser muchas cosas, podría ser, incluso estuve leyendo que hay especulaciones de que lo escribió en un momento en que estaba muy dolido, que había tenido un problema amoroso, pero ¿acaso importa, digo yo, cuál era el motivo de su poema, si este poema parece reflejar tanto lo que nosotros estamos sintiendo o lo que se siente en un contexto como el que vivimos ahora? Así es, este es un poco el contexto, y
no importa, finalmente lo que importa es que están ahí estas palabras tan representativas y que nos sirven para entender nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, incluso se habla de los cristos del alma. Una cosa llamativa es que son caídas de los cristos del alma. Uno comienza a, no sé, incluso a cuestionar su fe, ¿verdad? Y cada uno tiene como una forma de ver, ¿verdad? Una especie de visión personal, religiosa. Entonces, si uno se ve en esta situación tan extrema, comienza a perder o a cuestionar por lo menos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces el destino acá también está escrito con mayúscula. Por cierto, que la muerte también está escrita con mayúscula. Entonces estamos hablando de una especie de personificación de la muerte y acá también del destino, ¿verdad? Estos golpes sangrientos son las crepitaciones. La palabra crepitaciones nos lleva hacia a un contexto medio infernal, ¿verdad? Porque después dice, de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. La palabra pan es tan significativa para el hombre, es lo mejor, lo bueno, lo necesario, es sagrado el pan, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, y que se queme el pan es lo peor que puede pasar. Y bueno, eso es un poco lo que acá tenemos, una situación extrema, ¿verdad? Y el hombre, pobre, esta reduplicación y además con estos signos de puntuación tan significativos, nos da la idea de estar desvalidos ante estos problemas que no podemos resolver. Vuelve los ojos como cuando sobre el hombro, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Es decir, giramos para ver y qué pasa, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es un llamado de atención, como para pensar qué es lo que estamos haciendo como individuo y como sociedad, hacia dónde queremos ir. Nos deja mucho en qué pensar realmente. Incluso todo vuelve los ojos locos, o sea, hay una oposición de elementos bastante negativos y están los elementos positivos que tienen que ver con el hombre, con su mirada, con su hombro, con sus ojos. Todo está cuestionado, todo está en problemas, ¿verdad? Y termina el hombre sintiéndose hasta incluso culpable de lo que está pasando. O asume la culpa en forma individual o asume la culpa en forma global. Yo escuché por muchos momentos, afirmar, por ejemplo, que todo lo que nos está pasando tiene que ver con lo mal que tratamos a nuestro planeta, como somos muy insensibles y que el progreso y en nombre del progreso y de la industria, desde siglos que venimos devastando y haciendo tanto mal, que la Tierra pues nos devuelve tragedias, ¿verdad? Catástrofes y bueno, entonces no podemos decir que esto no tenga algo que ver con nosotros, sí, toda la gente está con ese pensamiento, ¿verdad? Pero bueno, dice acá, termina otra vez con esa idea, ¿verdad? Se repite, hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé, dice César Vallejo, y nosotros nos quedamos también pensando, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, hay cuestiones más técnicas, cuestiones más de elementos, de recursos que podríamos
revisar, pero la idea era compartir con ustedes un poco esta visión de lo que representa verso a verso este poema tan significativo. Y bueno, hasta aquí mi exposición entonces, y vamos a ver si podemos hacer algunas preguntitas, ¿verdad, profe Tilda? Sí, así mismo. Excelente. De mi parte quiero decirte, Fides, un fantástico análisis que hiciste, ¿verdad?, de los poemas, análisis literario que es, de hecho, tu fuerte. Sabemos que sos una investigadora de la literatura, una apasionada de la literatura, pero hoy lo vimos también, digamos, con un profesionalismo que, claro que conocemos de tu persona. Excelente y fantástico realmente. Es un lujo realmente poder tener este tipo de charlas y compartir entre los colegas de letras. Creo que los estudiantes que están con nosotros están aprovechando en demasía estos 5 días que hoy estamos cerrando. Lastimosamente las cosas buenas tienen un final también, pero preparándonos para otros encuentros que yo creo que vas a seguir con nosotros también aportando. En apretada síntesis, lo que nos mostraste es, hablaste al comenzar del valor catártico de la poesía, realmente en todos los tiempos, ¿verdad? Y quien más, quien menos, alguna vez fuimos poetas, poetistas, ¿verdad? Habremos escrito algo de nuestra vida expresando íntimamente esos sentimientos, ¿verdad? Que los tenemos guardados a veces y que reflejan muchas veces muchas frustraciones, sentimientos, dolores y también alegrías, ¿verdad? Así que este valor catártico de la poesía que remarcabas y la fuerza de la palabra, creo que algunos entre esas personas me ubico también porque estuvimos expresando en el chat que realmente la fuerza de la palabra es grande, es poderosa, y a veces nos define. Entonces, y a través de la estética, a través de la poesía, de la expresión literaria, podemos a veces no solamente motivarnos, inspirarnos profundamente, sino expresar eso a través de la palabra y hacerlo como lo hicieron, por ejemplo, Becker, Paz, Vallejo, eran Los Heraldos Negros, que es un poema emblemático de César Vallejo, que también nos pintaste un poco. Creo que es realmente un momento extático, diría, ¿verdad? O sea que de máximo éxtasis en el sentido de gozar de la palabra estética. Y con la orientación, digamos, del análisis y reflexiones literarias que hiciste, creo que nos quedaron claros algunos conceptos también. Así que muchísimas gracias por tu aporte, Fides. Y me gustaría extender también este espacio a los participantes. Somos 40, así que supongo que habrá alguna que otra pregunta. Voy a leer por favor acá. Dice, una maravilla poder entender o comprender el alcance de una poesía. Lo dice Rosana, demostrando una vez más que la literatura nos salva del dolor y nos reconcilia con la vida, dice Delcy. Excelente síntesis. La profesora Tirsa, que nos está acompañando en estos días. Muchísimas gracias, colega. Magnífico análisis, profe Fides Gauto. Celebro estos espacios que nos ayudan a cultivar el alma. Felicitaciones. Bueno, aparte de todas estas síntesis, yo creo que alguna que otra pregunta habrá. Acá dice Miriam Buzo, el martes tendremos una nueva conferencia organizada por la dirección. Bueno, me gustaría escuchar algún aporte, comentario o pregunta de los participantes. Acuérdense que este es el último día y aprovechémosla justamente a la profe Fides. Ella está aquí dispuesta a contestarnos. Si quieren hacer algún tipo de paralelismo con alguna poetisa paraguaya, en fin, habló un poco ella del modernismo. Bueno, viajamos por todas las épocas, creo, ¿verdad? Desde el valor catártico, quiere decir que de la época de las poesías más antiguas hasta hoy, ¿verdad? Pero básicamente podríamos... Universal. Esto es muy universal realmente. Es muy universal, pero podríamos hacer, qué sé yo, paralelos y con nuestra literatura paraguaya, de repente alguien quiere colaborar.
De hecho, ya ayer estuvimos gozando también de la exposición de la profesora Pompa, así que de repente si alguien tiene algún tipo de relacionamiento o comparación o comentario comparativo entre lo que fue ayer y hoy, a ver, escucho ofertas. Bueno, yo ya lancé la cosa, ¿verdad? La pregunta, Fides, ¿cómo podríamos relacionar el tema desarrollado ayer de manera magnífica por la profe Pompa y con lo que vos estuviste exponiendo también, digamos? Y yo creo que, así como escuché hablar a la profe Pompa, existen obras que están ahora mismo en un proceso. Las personas, dada esta circunstancia, yo creo que se van a ir animando más y tal vez esa timidez que nos caracteriza también, de repente la podemos superar pensando en lo importante que es compartir, ¿verdad? Compartir lo que uno siente, lo que uno piensa. Y en Paraguay solemos quejarnos un poco de que no hay mucha producción literaria, pero yo creo que lo que no estamos encontrando es el modo de conducir, de orientar esa energía que sí existe, que sí existe. ¿Y cómo lo sabemos? Y mirando simplemente, no sé, hasta puedo decir, ¿verdad? La creatividad que tenemos para generar los memes actualmente, ¿verdad? También está esa salida un poco de evasión, está la poesía como una opción para pensar, para reflexionar, para presentar lo que uno piensa y siente. Y también veo que hay mucha creatividad que está manifestándose de diferentes maneras, y lo que tenemos que hacer es, desde las instancias así como más académicas, por ejemplo, por eso es tan importante la academia literaria, ¿verdad? Dar lugar al desarrollo y la oportunidad de expresar las ideas, ¿verdad? A los jóvenes, e incluso la gente que no es tan joven ya también, igual, o sea, animarse a compartir lo que uno siente, lo que uno piensa. Y eso es un poco ojalá que las personas que se pueden encargar de esto ahora con estos nuevos soportes que tenemos, porque tradicionalmente era publicar un libro, tradicionalmente era publicar a través de, no sé, un material impreso, pero hoy en día tenemos otras opciones, incluso pueden llegar a tener más alcance, que son los elementos tecnológicos, ¿verdad? O sea, a través de internet, a través de, creo que nuestra revista de la academia tendría que tener una versión digital, por ejemplo. Y sé que los chicos en la carrera de letras también están generando cosas, y eso anima. O sea, yo creo que hay muchas opciones y muchas posibilidades tenemos en este nuevo contexto. Qué buen aporte otra vez, Fides, en esta última parte, ¿verdad? Tenemos que ir justamente pensando ya en actividades que tiendan a eso que dije hace rato, a la Semana de Letras y otras conferencias de tipo virtual que vamos a ir teniendo, porque así como están las cosas, creo que la conexión va a ser de esta manera, el compartir va a ser de esta manera. Entonces yo creo que los alumnos que están presentes en esta conferencia también tienen que tomar nota, y por favor necesito también a los profesores también que están presentes aportar, digamos, algunas ideas para esta semana. Ya tenemos algunas que otras ideas, pero necesitamos, digamos, la suma y el compromiso también de todos los alumnos y que se comprometan también los docentes. Para que sea una fiesta realmente, y esto es en el mes de agosto, sin embargo requiere una preparación
mucho antes, ¿verdad? Entonces, por eso ya estamos movilizándonos en ese sentido. Es julio, ¿verdad? Exactamente, claro, ya estamos en julio prácticamente, La entonces profe cerquita. Sí, escucho. estaba diciendo que ella no ha escrito poesía, pero siempre vibra con la poesía. Y eso también es súper importante, ¿verdad? Porque el hecho de poder compartir la palabra poética, no necesariamente como escritor, sino como lector, ¿verdad? Hace que tenga un significado nuevo todo, ¿verdad? Porque el hecho de leer siempre es una especie de reconstrucción de significado que se hace del texto, ¿verdad? Entonces, aunque, aunque uno diga, bueno, yo no escribo poesía, cuando uno leyó un texto poético, e imaginó y elaboró, aunque sea mentalmente, y si es verbalmente todavía mejor, eh, el significado de ese texto es como que es una nueva creación. Y bueno, entonces, profe Tirsa, no digas que nunca escribiste poesía. De hecho, Realmente, claro, así mismo es Fides. De hecho, que cuando uno lee es como que recrea la obra o co-crea la obra, ¿verdad? Porque sale otro significado. A veces el escritor, y vos sabes bien eso, Fides, a partir de la teoría del análisis de las obras literarias, bueno, lo hizo a lo mejor con un sentido, pero al ser, digamos, tan, digamos, analizado polisemánticamente, entonces adquiere otro significado que el autor desde un principio no tenía en mente. Dice, a la pucha, yo no pensé eso cuando escribí la poesía, o no pensé eso cuando escribí la novela, pero resulta, pero qué interesante, había sido que también tiene ese significado. Entonces, como que uno va co-creando, ¿verdad? Uno va realizando la obra literaria en la medida también en que la va interpretando. aquí leo el comentario de Úrsula Paniagua, me parece súper interesante, ¿verdad? Que es cierto, Úrsula, que la catarsis tiene una connotación así oscura, dramática, porque originalmente se refería a la tragedia griega. Aristóteles cuando lo hizo, lo expresó de esa forma, ¿verdad? Pero el tema es que se puede traspolar a todas las otras expresiones artísticas y, consiste en sentir con. Bueno, yo leo un texto como el de Vallejos, por ejemplo, y siento que Vallejos está hablando de lo que está pasando ahora. Bueno, no puedo evitar hacer esa conexión. Lo más probable es que Vallejos escribió esto en otro contexto, con otras características sociales o individuales, incluso puede ser una anécdota así muy personal, pero sus palabras siguen vibrando hasta aquí para nosotros y tienen un sentido, y ahí se produce un poco el alivio catártico a través de la lectura de la poesía. Así mismo. Excelente, Fide. Creo que nuestro tiempo, no sé si Marilis todavía tenemos o ya tenemos que cortar. Una pregunta última. Hay alguien que dijo, el autor transmite parte de su ser en los versos que el lector puede interpretar. Reconstruimos, como dijo la profesora, nos conectamos con sus emociones y sentimientos. Espectacular. Marta Violeta y Rosa Mabel dice algo que desde el punto de vista didáctico lo sabemos. Olvidamos a veces, dice, la importancia de la lectura y un buen análisis. Evidentemente que hace falta leer, pero tratar de interpretar lo que uno lee, bueno, y darle un poco su impronta, porque yo siempre valoro mucho el compartir, porque yo puedo interpretar el texto, de hecho, mucho de lo que yo dije aquí es una interpretación personal, pero ¿en qué momento puede llegar a tener valor eso? ¿Hasta qué punto es válido? Hasta el momento en que compartimos y llegamos a ciertas conclusiones, como ciertos consensos en torno al texto. Y realmente siempre es como, hablamos, ¿verdad?, de cierta contingencia de lo que es el análisis de un texto, porque puede que yo no haya visto algo en el texto y que toda nuestra generación no haya podido percibir, pero la siguiente generación, por X situación, sí puede percibir, cosas así pueden pasar. O sea que siempre un texto se puede leer 1000 veces y 1000 veces pueden surgir nuevas cuestiones. Por eso existen los clásicos, imagínense.
no sé, seguimos leyendo a Cervantes con toda la pasión del mundo. ¿Por qué? Porque podemos seguir encontrando cosas nuevas en el análisis de esos textos. Así es. Y bueno, entonces creo que alguien, no sé si Marilis la que va a tomar la foto, por favor todos enciendan las cámaras. Creo que este final tiene que ser lindo, ¿verdad? Con nuestros rostros sonrientes. O quienes quieran tomar, por favor, si encienden sus cámaras, pueden hablar. Ahora sí ya podemos hacernos un poquitito de los desordenados. Cualquiera puede hablar, puede expresar sus sentimientos, sus ideas en este momento. Ahora les veo. Por favor, alguien toma la foto. No sé quién, Marilis, ¿vos tomás la foto? Sí, estamos tomando fotos. Bueno. Por favor, enciendan todos sus... ¡Qué gusto! Saludos a todos, me encanta verles. Dios mío, ¿cuándo vamos a vernos físicamente otra vez? Hay que ver. ¡Qué gusto! Bueno, por ahora nos vemos así y vamos a seguir viéndonos así. Sí. Bueno, ¿alguna palabra o algunas ideas, Marilis, para dar el cierre, digamos, de esta actividad? En realidad, por mi parte, yo estoy contenta, muy contenta por haber participado. Me gustaría una vez más ¿Cómo se puede entrar en...? Adelante, Marilis. A cada uno de los que están acá. ¿Qué cosa? No. Y en breve volveremos a invitarle para otras actividades y esperamos contar con todos ustedes. Estaré esperando. Gracias. Gracias, Fide, por todo. Gracias a todos. Gracias, Marilis. Gracias, Miriam Busó. Y a los participantes que nos acompañaron. ¡Qué gusto! Hasta el próximo aviso. En breve vamos a estar en contacto para el tema de la Semana de Letras. También muchas gracias a todos los que expusieron los días anteriores. Muchísimas gracias. Ok. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.